días, mi gente. Realmente yo espero que le estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. Claro, el tipo de tópico que yo voy a conversar con ustedes es sobre una pregunta que mucha gente me hace, pero que también yo me hago a mí mismo. Que dime tú. Yo soy un hombre escéptico. Cuando yo escucho cada una de las palabras, cada una de las propuestas, cada una de las promesas, y por qué no, esa visión de país que la clase política en cualquier nación tiene cuando está frente al electorado. Una de las grandes preguntas que muchas veces la gente me hacen es simplemente ¿por qué todos los políticos hablan mentira todo el tiempo? Claro, es una de las grandes preguntas que muchos electores tienen en sus mentes cada vez que llega la campaña política, pero una de las grandes, yo podría decir, mitos o verdades que la población votante tiene frente a la clase política, ya sea tradicional, ya sea emergente, ya sean los partidos pequeños, ya sean los partidos grandes, ya sean los políticos que todo el mundo conoce y los políticos que nadie conoce. Independientemente, tenemos que entender algo. Nosotros los seres humanos tenemos un problema, no un problema, yo digo que es un mecanismo de defensa, y es que usualmente nosotros desconfiamos de las cosas que no conocemos. Razones por las cuales cuando tú eres un político, tu primera misión como estrategia es tú simplemente dar a conocer como una forma de tú disminuir las defensas que tienen los ciudadanos producto de la desconfianza que ellos tienen frente a un político que ellos no conocen. Aquí es donde la estrategia política entra. Lo que yo le llamo el mecanismo que utilizan todos los políticos para de una forma u otra acercarse o darle la oportunidad al votante de que lo conozcan como político, pero también como persona. Claro, yo soy lo que pienso que uno de los grandes desafíos que tiene cualquier tipo de político es simplemente ganarse la confianza del electorado, porque no cabe duda, en todas las sociedades, no importa el sistema que tengan, ya sea un sistema democrático, ya sea un sistema republicano, ya sea un sistema monárquico, ya sea un sistema dictatorial, un sistema militar o parlamentario, no cabe duda que cuando se habla de la clase votante, la mayoría de ellos simplemente ven su voto como un elemento de transacción en la cual la mayoría de los políticos ofrecen lo que yo llamo propuestas políticas que no son más que promesas hacia el futuro, donde el voto del votante es simplemente lo que algunos llaman un artículo de lujo que la élite política trata de conseguir a través de esa transacción que se llama el ofrecimiento de propuesta política y, ¿por qué no?, el ofrecimiento de lo que algunos llaman promesa o compromiso. Claro, yo a veces digo que hay que hacer una especie de triangulación. Usualmente la clase política utiliza en términos políticos lo que ellos le llaman propuesta política. Cuando nosotros bajamos a la clase popular, ellos ven la propuesta política como una simple promesa de campaña. Claro, esas promesas de campaña, cuando no son cumplidas al momento de esa persona llegar al poder, ellos simplemente ven esa promesa de campaña como una mentira más, que simplemente ellos tienen que soportar. Una vez más empieza la desilusión porque simplemente son muchas las promesas políticas que los líderes ofrecen aún sabiendo que ellos ni tienen las herramientas, ni tienen los mecanismos y en muchos casos no tienen el apoyo suficiente para implementarla. Pero cuando se habla de propuesta política, es el único argumento, es el único discurso que los políticos saben que de la única forma de ellos ganarse la confianza de una clase votante es simplemente haciendo propuestas que ellos van a considerarla como promesa, pero que al final terminan siendo mentiras que se repiten. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Por qué será que realmente la clase votante muchas veces vota
por los mismos políticos quienes siempre o nunca han cumplido las promesas que ellos prometen. En pocas palabras, es como si la clase votante se acostumbrara a que le mientan. Y los políticos lo saben. Pero eso es que todos los políticos, como una forma de ellos ganarse la confianza de los votantes. La primera estrategia es ellos establecer cuáles son esas cosas que los votantes quieren escuchar. Eso es parecido como cuando alguien está enamorado de una novia, que simplemente en los primeros días todo lo que el novio, el aspirante le dice son todas esas cosas que socialmente todo el mundo sabe que esa muchacha está deseando. En pocas palabras, él simplemente le está diciendo lo que ella quiere escuchar. El término político es lo mismo. Usualmente la mayoría de los políticos saben que la mayoría de la población, la forma de tú ganarte la confianza de ellos, para que ellos hagan ese tratueque contigo, en la cual ellos simplemente tú le vas a entregar su voto por una simple promesa, realmente es lo que produce esa llamada propuesta, que no son más que promesas al futuro. En la mayoría de los casos, cuando esa promesa no se cumple, simplemente ese político pasa a ser un mentiroso. Entonces, yo lo llamo a eso que hay que hacer una relación. Cuando un político te hace algún tipo de propuesta, tú tienes que decir, ese político me está haciendo a mí o simplemente me está hablando un paquete de mentiras. Ahora, cuando él llega al gobierno y me demuestre lo contrario, entonces yo puedo aceptar que en este momento él simplemente me está haciendo una propuesta política. Porque vamos a ser francos, señores, esa desconfianza que tiene el electorado frente a la clase política en cualquier nación del mundo, porque simplemente los políticos prometen y nunca cumple. Y cuando alguien no cumple, a eso tú le llamas un tipo de político mentiroso. Por eso es que en todos los países del mundo, ya sean países con ideología socialista, capitalista, conservadora, liberal, autoritaria, humanista, nacionalista, progresista, de derecha, de izquierda, revolucionario, reformista, cristiano, cada una de esas ideologías, todos emplean los mismos términos, emplean las mismas estrategias, ellos emplean la misma propuesta que vienen siendo simplemente promesa a la cual el votante de una forma ingenua y repetitiva simplemente cae siempre en el mismo gancho utilizando un algo popular, o como dice el cuento común que todos conocemos, el votante vive trompezando con la misma piedra, creyendo que el próximo será mucho mejor, no entendiendo que al final la llamada propuesta, la mentira encubierta, no es más que una estrategia política que utilizan los políticos en toda parte del mundo como una forma de llegar al poder. Ahora el votante tiene que ser un poquito más sabio y entender que cuando le hablan de propuesta, lo que le están hablando es de promesa que nadie tiene la garantía de que ese líder político la va a cumplir. Por lo tanto, todos los votantes están expuestos a que le hablen embute, utilizando la famosa palabra de que son propuestas políticas. No, son promesas políticas, las cuales una gran mayoría de los líderes, cuando llegan al gobierno, ninguno de ellos la cumplen. Claro, yo tengo la idea que cuando se habla de propuesta, tú tienes que igualarlo con promesa. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Realmente tú crees que yo voy a comprar un artículo en base a una promesa? Porque ese es simplemente el tipo de disyuntiva en que están los votantes. Cuando ellos echan su voto por un candidato cualquiera, ellos simplemente están comprando una promesa. Sí, cuando tú echas un voto, tú lo que estás es comprando una promesa. Y si tú partes de la experiencia de ese tipo, de cómo se hace política en la mayoría de las naciones, tú lo que estás comprando en la mayoría de los casos es simplemente una mentira al doblar de la esquina. Por eso cuando algún político tradicional te habla que tiene propuesta nueva, él lo que tiene son promesas nuevas, las cuales en el futuro serán mentiras nuevas. Hay muchos políticos que han hecho de la mentira como ese arte. Sí, no, hay políticos que de una forma u otra han hecho la mentira, no una estrategia política, no.
Hay muchos políticos que han hecho de la mentira una especie de desinformación, pero también una especie también de lo que yo le llamo de la manipulación de la información, en la cual la mentira es el arma principal que utilizan muchos políticos para simplemente encantar, como dicen algunos, de una manera clara, de una manera ingenua, a cualquier elector que de una forma u otra acepta ese tipo de promesa, ese tipo de mentira, a cambio de un voto, el cual los votantes no quieren entenderlo, tiene un valor. Claro, las promesas desde un punto de vista social son simplemente promesas. Promesa que en la mayoría de los casos, según la experiencia frente a la clase política, casi siempre terminan siendo una mentira más. Claro, por eso yo tengo la idea que es bueno que los electorados tengan que entender algo. Si un político lo que te está diciendo a ti lo que tú quieres escuchar, como una forma de que tú votes por él, eso tiene que llamarte a ti a suspicacia y decir, espérate, este hombre me está diciendo algo que realmente es algo que yo estoy esperando que él me diga. Y no cabe duda, hay muchas personas que solamente votan por aquellos políticos que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Hay otras personas que por cuestiones de lealtad, ya sea política, ya sea por cuestiones sociales, ya sea por cuestiones nacionales, ya sea por cuestiones de ideología y, ¿por qué no?, ya sea por cuestiones económicas, simplemente votan por un tipo de candidato, no importa cuánta mentira ese candidato le diga en su cara. Y yo soy de lo que digo algo. Cuando tú vendes tu voto por una promesa, tú estás creando una lealtad política. En pocas palabras, tú estás haciendo un compromiso con un individuo que lo único que te está es prometiendo una promesa que por la experiencia tú sabes que él no la va a cumplir. Ahí es donde viene la conexión emocional, en la cual cuando tú votas, tú lo que estás es simplemente dándole un voto de confianza a ese político que va a hacer todo lo posible para no defraudar ese voto. Ahí es donde vienen las grandes mentiras de todos los políticos en toda parte del mundo, donde la mentira descarada te la dicen en tus ojos, donde la desinformación, donde la supresión de la información, donde el control de la información, donde el control de los medios de comunicación son utilizados como una forma de que la lealtad que ese votante tiene por ese político no se rompa, porque al político le interesa, entre muchas razones, sentir el apoyo del voto que en el futuro ese votante simplemente le está prometiendo a ese político a cambio de una promesa que el político va a hacer en el futuro. Claro, yo soy de lo que digo también que una de las grandes mentiras que tienen todos los políticos es esa especie de imagen que ellos te presentan cuando tú eres votante. Una de las grandes mentiras que tienen un paquete de políticos es que simplemente ellos crean una imagen como una forma de enamorar al electorado. Señores, esa figura política que ustedes ven en los mítines, que ustedes ven en los discursos, que ustedes ven en cualquier tipo de reunión, que ustedes ven en cualquier tipo de encuentro, eso es simplemente una imagen de ese individuo. En términos personales, ese individuo no es de esa forma. Eso es una imagen construida. En pocas palabras, el político es tan mentiroso que hasta miente en quién es él realmente, como una forma de agradarle al electorado, y de esa forma el electorado lo ve como con cierta confianza, lo ve también como un individuo que es inteligente, lo ve como un individuo que tiene la solución de todos los problemas, cuando en última instancia eso es simplemente una imagen creada. Aquí es donde la imagen de la mayoría de los políticos, vamos a ser francos, también es una mentira, porque no es genuina, pero es una estrategia política más. Claro, ustedes me dirán a mí, pero ¿a qué se debe entonces que ellos quieren preservar esa imagen? Inclusive ustedes ven que muchos políticos cuando llegan a las elecciones, ellos se meten en los barrios pobres, tú lo ves brincando charcos, tú lo ves jugando boliche, tú lo ves jugando fútbol, tú lo ves abrazando la señora
de cierta edad, tú lo ves besando muchachitos, todo eso son imagen creada, simplemente producto de que los políticos por naturaleza y por estrategia simplemente tienen lo que yo llamo el arte del engaño, lo cual está asociado a que en la mayoría de los casos esa imagen que ustedes ven de un político es una simple mentira en términos de imagen y de percepción y de visión que el votante tiene sobre ese tipo de político. Pero hay lo que se llama la mentira más grande que un político te puede decir. Y es aquella mentira en la cual él te niega categóricamente que él sea el responsable de los grandes problemas que hay en la nación. Los grandes problemas de corrupción, él no tiene la culpa, no, son la gente que están a su alrededor. Los grandes problemas de desnutrición, no, esos no son problemas de él, esos son problemas del ministro. Los grandes problemas de la justicia, no, esos son problemas del ministro, no de él. No, los grandes problemas de la delincuencia, esos no son problemas del presidente, no, el presidente no sabe nada de eso. Esos son problemas del ministro que falló. Por eso es que ustedes ven que muchos gobiernos, cada cierto tiempo ellos cambian los ministros como una forma de que la imagen del presidente quede intacta. ¿Por qué? Porque simplemente el presidente manipula lo que yo llamo la percepción de que ese presidente es un presidente que no habla mentira. Porque a un presidente se le hace difícil aceptar cuáles son los errores que él como presidente ha estado cometiendo durante su administración. Y es mucho más fácil echarle la culpa a un funcionario de baja categoría. Por eso es que ustedes nunca van a escuchar a un presidente de la República asumir responsabilidad por los errores que ellos cometen. Porque ellos saben que en el momento que el electorado se dio cuenta que un presidente le está mintiendo descaradamente, en ese momento la desconfianza de ese presidente empieza a sentir el pueblo y la popularidad de ese presidente empieza a bajar. Razones por las cuales, mientras más alto es la jerarquía de un funcionario, ya sea un ministro o ya sea un presidente, las mentiras son más grandes. Y muchas veces te dicen una mentira de una forma tal que créemelo, tú piensas que no te están hablando mentiras, pero esa gente son lo que yo llamo artistas en el arte de convencer a los demás que lo que ellos están diciendo es verdad, cuando todo el mundo sabe que te están hablando mentiras. Y muchas veces nosotros, producto de la lealtad, porque hicimos un compromiso de votar por ese individuo, no queremos aceptar, tapamos los ojos de que simplemente hemos elegido un presidente más, quien está en el poder, no producto de una verdad, no, es producto de la mentira. Claro, mucha gente dirá, ¿y por qué tiene que mentir? Porque simplemente, cuando tú estás en un gobierno corrupto, usualmente el presidente tiene cierto tipo de asociación. Y si el presidente en una admite que él es parte de ese elemento corruptor, ya sea porque él no tuvo la capacidad de tenerla o porque él la incentivó, cuando él sale de la presidencia, tú puedes estar seguro que él va a ser enjuiciado por cualquier tipo de tribunal de sanación. En pocas palabras, señores, yo siempre he creído algo, pero cuando se habla del presidente hay que entender algo. Nosotros los seres humanos, por una razón, buscamos tres cosas básicas. Lo primero es la adulación. Lo segundo es el poder. Y lo tercero es el dinero. Simple, la adulación, porque eso nos hace sentir bien con nosotros mismos. El poder, porque eso produce en nosotros la capacidad de controlar todo el que nos rodea. Y el dinero, porque eso nos da a nosotros las herramientas para comprar y llenar cualquier necesidades o deseo que nosotros tengamos como individuo. Como ven, todos los seres humanos tienen esas tres necesidades. El deseo de ser adulado, el deseo de controlar y el deseo o los medios para comprar las cosas que él más necesita. Y para obtener esas tres cosas se necesita algo: tener mucha suerte, nacer en una familia rica, pero también se necesita tener lo que yo llamo un acto de aceptación de que en la vida las cosas no son posibles.
Pero dado el carácter mentiroso de la clase política en toda parte del mundo, cada una de esas tres cosas que mencioné anteriormente casi siempre están apoyadas mediante la propuesta, mediante la promesa, pero sobre todo mediante la mentira. Razones por las cuales, si alguien te pregunta a ti por qué los presidentes son tan embusteros, por qué los presidentes dicen tanta mentira, y la respuesta es porque el electorado en cualquiera de esas naciones simplemente prefiere la mentira a descubrir la realidad de la nación en la que vive. En pocas palabras, nadie quiere aceptar la realidad de su situación. Todo el mundo, de una forma u otra, lo que quiere es vivir en un mundo ilusorio, y las promesas de todos los políticos es el mecanismo que la clase política utiliza como una forma de entretener al pueblo al momento de ellos echar su voto por un candidato que todos saben que su única cualidad es la enorme capacidad que tiene para mentirle al pueblo. Señores, no le quito más tiempo. Si les gustó este tipo de tópico, déjenmelo saber. ¿Y por qué no? Compártalo. Señores, nos seguimos mirando entonces, y gracias por su atención.